Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Crónicas Agropecuarias por Radiola Online y son ya las 8 de la noche en Colombia, 7 de la noche en México y Centroamérica y en Argentina y Uruguay, las 10 de la noche. Muchas gracias por estar aquí conectados. Y bueno, nada, regresamos después de una para de 2 semanas aquí a Crónicas Agropecuarias y hoy con un programa que a mí personalmente, bueno, el tema del programa me gusta mucho, me apasiona. De hecho, estoy hace un tiempo intentando arrancar muy fuertemente en un emprendimiento de especies menores. Y bueno, el programa lo hemos llamado El maravilloso mundo de los pequeños rumiantes. Y para, para hablar de este tema, pues tengo la fortuna de haber conocido hace un par de años una persona experta en este asunto que ha visto modelos productivos no solamente colombianos, sino en Nueva Zelanda y creo que en México también. Entonces tengo aquí a la médica veterinaria zootecnista Kimberly Capdevila. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenas noches. Feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, compartiendo un poco de los pequeños rumiantes. Bueno, la idea de este programa que hemos llamado Crónicas Agropecuarias, digamos que es moverlo básicamente en dos ejes. Uno es motivar a las personas que de pronto tienen la posibilidad de tener un pequeño espacio de tierra o mejor aún, un gran espacio de tierra, una gran área, motivarlos a producir comida. Yo siempre he pensado que un país que no produzca comida está condenado a ser algo así como un Haití. Entonces, esto se mueve básicamente, como te decía, en dos ejes. Uno es motivar a la gente, mostrarle que hay formas de ganar dinero y armar un plan de vida en torno al agro. Y el segundo eje que vendrá más adelante, yo pensaría que en unas semanas o en unos meses, no sé, es ya traer información técnica, guías, procedimientos y demás. Entonces, Kimberly, te pregunto, ¿hace cuánto estás metida así de lleno en este mundo de los pequeños rumiantes? Bueno, Andrés, pues, uy, yo creo que hace más de unos 12 años, eh, digamos que empecé como, digamos que el interés siempre estuvo allí desde pequeña, el interés de cabras y ovejas. Sin embargo, pues no es una especie que sea como tan conocida en nuestro país. Y fue hasta ya finalizando la universidad que decidí como mirar más a profundidad como una alternativa, tanto para la parte de producción como en mi área que soy veterinaria, como un área en la que podía fortalecer y poder pues tener una oportunidad de trabajo a pesar de no ser tan conocida. Entonces coloquémosle hace unos 12 años como tal de lleno. Pero, Eh, ok, como adelante. pero porque antes de ir a la universidad te llamaba la atención ya el tema de las cabras y las ovejas. Bueno, no lo sé, la verdad. Creo que fue cuando era pequeña, tenía alergia a la leche de vaca, Ah, ok. alergia que me brotaba totalmente, pues la cara, las manos, la piel y pues en la búsqueda de soluciones, mis papás dieron con un médico, no recuerdo el nombre, que le dijeron que probablemente era mejor que probáramos con otro tipo de leches de otras especies que no fueran leche de vaca. Entonces en esa búsqueda, yo estaba pequeña, por ahí unos 10 años, mis papás encontraron la leche de cabra como alternativa y pues efectivamente empezaron a darle a su hija leche de cabra y pues hasta ahí llegó la alergia a la leche. De Ah, ahí nunca más volví a sufrir de alergia. Lo que te digo, no tengo como ningún sustento científico de que haya sido por la leche de cabra que me dejó de dar alergia, ajá. pero pues desde ahí como que empezó el interés. No era fácil conseguir la leche de cabra, tocaba ir a una tienda especializada en la ciudad. Y estabas en Eh, Bogotá.
y estaba en Bogotá. Sí, Úpale. estaba en Bogotá. Mira, Entonces solamente una sí, tienda la vendía, era allí hasta donde íbamos y creo que por eso empezó como el interés, en, más específicamente como en las cabras. mira que yo no sé, pues obviamente no soy ingeniero de alimentos, ni nutricionista, ni nada de esto, pero a veces pienso que esa alergia a la leche de vaca, que pues definitivamente la debe haber, pero muchas veces esa alergia a ese líquido que nos venden en bolsa o en caja y que llaman leche, pero que realmente no es leche, ¿no? Sí, pues digamos que en mi caso era a todo tipo de leche de vaca, Ya, fuera digamos que la que nos venden en supermercados, como mis papás también probaron con leche directamente de la finca, pero era exactamente igual el tipo de alergia. pasaba lo mismo, Lo que sí. tú dices es verdad. Digamos que la leche que encontramos en los supermercados sufre un proceso industrial en el cual pues se hace la pasteurización porque pues hay riesgos de enfermedades eh, y sufre como un proceso térmico para evitar que se transmita a través de la leche cierto tipo de enfermedades como una medida de salud pública. Ajá. Pero lo que tú dices también es cierto, o sea, la industria también pues reduce cierto tipo de características en la leche que consumimos. Claro, Pero entonces ahí es unas por otras, ¿no? O sea, no sí, les estamos diciendo que vayan a consumir leche cruda, es algo que yo nunca recomiendo, porque pues el riesgo sanitario sigue siendo pues alto. o la pueden comprar cruda y hervirla en la casa, ¿o no? Pues de poder se puede, digamos que es una alternativa, pero la venta de leche cruda está prohibida en todo el territorio Sí, nacional, sí, es prohibido. sí, Digamos que sí ocurre en regiones como tal, sí, sí, regionales. sí. Es algo que sí lo vemos muy en las zonas rurales, pero sí se encuentra, digamos que prohibido allí. Bueno, Kimberly, de 1 a 10, si hiciéramos un examen y ya volviendo al tema de pequeños rumiantes, de 1 a 10, siendo obviamente 10 pues un tema óptimo. ¿Cómo estamos en Colombia en el tema de pequeños rumiantes? Y hablemos desde el punto de vista genética, conocimiento, prácticas, eh, comercialización, elaboración de derivados. ¿En qué calificación podemos estar en este momento? Bueno, pues empecemos primero con la parte de población animal, antes Ajá, como de entrar en la parte de genética, conocimiento, prácticas, procesamientos lácteos y cárnicos, primero en la parte de número de animales. El número de animales, tanto las ovejas como las cabras, cuando nosotros hablamos de pequeños rumiantes nos referimos a eso, ovejas y cabras, que son dos especies diferentes. Los números no son muy altos en el país, digamos que tampoco tenemos un número exacto de animales que se encuentran. El ICA y pues el DAN y también la FAO hace unas aproximaciones de la cantidad de números, sí. pero es reducido. Cuando hablamos de reducido es de más o menos 1.800.000 animales para ovejas y Ajá. más o menos 1.200.000 para cabras. Sí, que es un estimativo y que probablemente hayan zonas en las cuales no se contó el inventario, sí, pero pues es bastante pues pequeño en comparación con otras especies. Sin embargo, sí ha habido en los últimos años, hablamos de unos 5 años en la parte de cabras y unos 10 años en ovinos, que este número ha crecido, o por lo menos no ha bajado, o sea, como establecido y crecido un poquito. Entonces, eso es interesante que, que comparado con otras especies van al alza Sí. y pues es como un llamado, digamos, de atención allí que pueden ser especies a las que hay que colocarles pues atención. ¿Listo? A pesar de que el número pues no es mucho comparado como por ejemplo
vacas que estamos en más o menos casi 28 millones. Uy, Entonces, tener eso en cuenta. vacas es muy ¿Listo? alto porque si estamos hablando de 28 millones para un país de 52 millones, es un número altísimo, ¿no? Sí, pero pues somos un país que la parte de ganadería siempre ha estado, digamos que tenemos un historial ganadero, Sí, pero, pero no ha crecido la parte de bovinos igual que se ve el crecimiento en la parte de ovejas y de caprinos. ok. Entonces, como para tener eso en base y en cuenta. Vamos a pasar entonces a las preguntas que me hiciste. Por ejemplo, de genética. De genética no hay una respuesta fácil y no hay una respuesta fácil porque depende del objetivo productivo de la especie que se tenga. Por Ajá, ejemplo, cuando hablamos de cabras específicamente, la mayoría de cabras se encuentran en la parte Caribe y sobre todo en la Guajira, que son animales los cuales están ligados pues a la cultura indígena de las comunidades que viven allí, de la cultura guayú y de otras comunidades que ujú, pues lamentablemente no me sé el nombre, eh, y los cuales tienen una genética que está adaptada a este territorio. Entonces, no podemos comparar esta genética que está adaptada a un territorio en la cual hay sequía, en cual la precipitación no es tan alta, con otro tipo de genética que se encuentre en otro lugar del mundo. ¿Listo? Como dejar eso claro. perdóname, yo te Porque a veces, pregunto, en La Guajira esas cabras pues dices que hay muchísimas y sí, uno ve que de hecho para la población que hay allá, creo que un indicador de riqueza es el número de cabras o chivos. Eh, esas cabras son de vocación cárnica o lechera. bueno, si lo miramos desde el punto de vista fenotípico, es decir, de cómo se ve el animal por fuera y la conformación física, están más enfocadas hacia la parte de carne. Ajá, Cuando lo hablamos desde el punto de vista de consumo humano, está más enfocado hacia la parte de carne, pero las comunidades Wayuu también realizan ordeño de los animales y hace parte fundamental de, pues, de su sostenibilidad alimentaria y de su consumo. ok. Entonces, eh, pues tenerlo en cuenta que a pesar de que no son cabras muy lecheras, sí se realiza el ordeño de estas cabras, ¿vale? Cuando Pero dices están más enfocadas hacia la parte cárnica. Cuando dices que no son muy lecheras, quiere decir que más o menos cuánto puede dar una cabrita de esas normal en un día. No tengo idea, no voy a mentir, no sé en cuánto está la parte de cabras en La Guajira. Me tocaría Ajá. revisar ahorita rápidamente, pero a nivel Colombia está en 1.4 litros el promedio por Que, día que no es de, malo. de una cabra. Entonces, ¿es malo o no es malo? No, no, a mí me Te parece que no es diría malo. que depende, porque si lo comparamos con Francia, en la cual el promedio está en 3.4 litros, pues decimos sí, o sea, es malo, estamos en menos de la mitad. Pero no podemos compararnos con una cabra de Francia o de Suiza, las cuales tienen una genética diferente, Sí, tienen una claro. alimentación diferente y están en un ambiente totalmente diferente, ¿sí? Pensemos en que, por ejemplo, y volvámonos otra vez a la parte de la Guajira, a pesar de que no están tan enfocadas a la parte de producción de leche. Son cabras que se encuentran a nivel extensivo, que se sueltan en la mañana y ellas pueden pastar y son ellas mismas las que van a ir y a comer la vegetación que se encuentra disponible, ¿sí? Entonces, si cogemos una cabra recién importada de otro país y la botamos a la Guajira, pues Se muere. obviamente se va a morir, No, ¿sí? por eso te Entonces digo. tenemos como, cre- sí, cre- como cuidar sí, en qué forma lo comparamos. sí. No, mira que me parece, como te decía, me parece que no es nada malo ese 1.4 porque, pues sí, por lo que acabas de decir, o sea, son animales rústicos que no necesariamente van a comer los mejores pastos, por ejemplo, estando en La Guajira o no sé, mientras que un animal de tres y pico hay que tenerlo casi que entre algodones, ¿o no?
Pues son otros sistemas de producción, por así decirlo, Sí, eh, las que es diferente la parte de nutrición, de instalaciones, de manejo. Eh, pero lo que tú dices es cierto, o sea, no está mal. No estoy diciendo que las de las Guajira es 1.4, estoy diciendo que sí, es el obvio. promedio, pues como a nivel nacional. Ya. Quisieras allí hacer como un énfasis en la que, listo, a pesar de que tenemos cabras que están más enfocadas hacia la parte de producción de carne, en la parte de La Guajira, también en la parte de Santander, también en la parte más central, que hablamos de Cundinamarca y Tolima, ha habido y aún hay más enfocado hacia la producción láctea, donde ya la parte de razas de cabras Ujú. han cambiado un poco, han sido un poco más especializadas, o sea, ya vemos cabras como Sanen, Alpina, eh, Nubiana, en las cuales pues van a producir más en la parte de litros de leche, por decirlo de alguna forma, Sí. pero pues las condiciones son diferentes a las que hablamos en La Guajira. Estos ya son sistemas más intensivos en los cuales las cabras tienen una nutrición como manejada mejor, pueden estar totalmente estabuladas, algunos productores las manejan estabuladas pero también con una parte de pastoreo. Ujú. Eh, pero pues son sistemas, a pesar de que están en el mismo país, con un objetivo diferente y con unas características diferentes. Eh, si digamos que alguien va a arrancar y bueno, no tiene el conocimiento que tú tienes, pues digamos que no es veterinario, no es zootecnista, pero ve en este punto una oportunidad de negocio y tiene un pedazo de tierra, tiene el dinero. ¿Qué le recomendarías que haga primero? O sea, ¿qué es lo primero que debe hacer esa persona antes? Porque uno generalmente se enloquece y va a una feria, mira animales y ahí es donde empieza como que Cristo a padecer, ¿no? Bueno, lo primero es que defina cuál es su objetivo de producción. Ok. ¿Por qué va a decidir tener pequeños rumiantes? Antes de mirar las razas, cuántos animales, el terreno que les va a dar de comer, es cuál es su objetivo de producción. ¿Por qué las quiere tener? Las quiere tener de mascotas y como para poder tener sus cabras y poder ordeñarlas o tener unos cabritos que va a vender una vez al año, o si lo va a mirar realmente como que va a vivir de ello y va a ser pues un negocio productivo. ¿Listo? Entonces, primero, definir cuál es su objetivo. No hay una, o sea, Supongamos, no está mal que ajá, sea un pequeño productor o un gran productor, sino primero definir su objetivo productivo. supongamos que Y es lo un segundo, capitalista, tengo 20 millones de pesos y quiero multiplicar esos 20 millones de pesos y quiero hacerlo vía cabras. Entonces supongamos que es con ánimo de lucro, obviamente. bueno, pero cabras, volvemos otra vez. Y ¿Cuál es el objetivo productivo? Va a bueno, ser la venta hagamos de leche, va a ser la el venta ejercicio de con los queso, dos. en dónde va a estar ubicado. Su- Se encuentra en la zona Caribe, en la zona Pacífica, se encuentra en el centro del país. Estoy en el Valle del Cauca y quiero producir carne, que digamos aquí no es muy común la carne de cabra, perdón, de cordero sí hay, pero de cabra no es tan, pues en Mulalo hay algo, pero a mí realmente no me gusta mucho. Si uno lo compara con lo que puede encontrar en Barichara, pues en los Santanderes, que es muy rico el cabrito allá. Entonces quiero producir una muy buena carne de cabrito, de cabro, de cabra, y quiero hacerlo en el Valle del Cauca. Listo, ya tienes tu objetivo productivo un poco más claro. Entonces pasamos al segundo punto. ¿Cómo lo vas a comercializar? ¿A quién se lo vas a vender? Eso es Supon, otro punto importante, porque si no bueno, tienes a quién vendérselo o no tienes como ese nicho de clientes, es un va a buen ser punto, ¿no? muy difícil. Es un buen punto y Entonces, generalmente, no es de pensar en la cantidad de animales, sino a quién se lo vas a vender. sí, O tú lo vas a vender, se lo vas a vender a generalmente, un intermediario, sí. y generalmente esa es la parte en la que se llega es al final.
No, y cuando ya, claro, es el cuando ya error no se que, tiene es que el error que darle se la comete en todos leche. los negocios agropecuarios. Sí, de acuerdo contigo. Entonces, pues yo no soy experta en el valle, pero tú me acabas de decir, no es tan grande la parte de consumo de cabra, de cabrito. Entonces mi pregunta es, ¿a quién le vas a vender esos cabritos? ¿Tienes a quién? ¿Quién es Ah, quién es el cliente? bueno, entonces Si tú me dices, sí, lo esas que son las pasa es que preguntas que hay que tengo hacerse. las preguntas que hay que hacerse y que hay que resolver Resolver, antes de sí. empezar con la producción. Entonces, supongamos que las preguntas están resueltas y que el inversionista ya sabe a quién le va a vender, si lo va a vender en su restaurante o si tiene contactos con algún, ¿cómo se dice? Expendio de carnes o tiene un nicho de mercado ya resuelto. O sea, vamos a suponer que este inversionista está considerando meterse en eso porque alguien le dijo, produzcame que necesito X cantidad de carne cada mes o cada semana. Listo, ya tienes el segundo punto resuelto. Ya cuando Ajá, tienes el segundo punto resuelto, ahí sí ya te vas a una proyección en la cual revisas cuánto es la cantidad de producto que vas a vender mensual, llámese carne, llámese animales en vivo, llámese queso, llámese leche, y haces una proyección de cuántos animales necesitas tener durante un año, 2 años y 3 años para poder lograr esa cantidad de animales, esa cantidad de producto, esa cantidad de leche, de carne de cabrito, con el que, con el que ese cliente, ese cliente necesita, con el que te vas a comprometer. ok, Entonces es importante hacer una proyección. Sí, que se dale. pueden ayudar, digamos, con personas que saben del tema, pero si no pueden intentar hacer una proyección ustedes mismos, pero importante hacer una proyección. Ok, Ya cuando tengas la proyección y sepas con cuántos animales debes empezar, antes de comprar los animales porque encontraron a alguien que les va a vender animales baratos, antes de esa parte, mirar qué les van a dar de comer. perfecto. ¿Qué les van a dar de comer? Se va a producir todo en la finca que ustedes tengan o van a comprar los suplementos, va a ser a pastoreo o va a ser intensivo y estabulado. Ese es como el segundo punto importante. Y ya después, una vez se tenga establecido cómo se va a hacer ese plan nutricional, ahí sí se va a la parte de los animales. Ok, entonces supongamos que entonces para ir redondeando es, lo primero es resolver el tema de comida y lo que dice es saber qué se les va a dar, saber cuál es el potencial nutricional de ese forraje que se da en tu zona y si no hay forraje pues lo primero que hay que hacer es sembrarlo, ¿no? Y estabilizarlo. Sí, pues hay muchas alternativas. Digamos que depende también de la zona del país. Se puede producir tu propio forraje. Es lo que se intenta sobre todo, es un poco más barato en comparación con otros países. Digamos que producir nuestro propio forraje, poder conservarlo y dárselo a los animales, se disminuyen los costos un poco. También depende pues del área que se tenga en la finca. O si realmente no se tiene un área grande, se puede comprar, asociarse con alguien más que produzca el forraje. También se puede y también hay em, pues casos exitosos en los que se puede manejar así. Sí, lo importante es que se tenga establecido cómo se van a alimentar los animales. Ok, y entonces ya de ahí nos vamos a escoger razas. Y ya luego de ahí, ya nos vamos a escoger animales, dónde se van a comprar, qué razas como tal las pues necesitas o las quieres dependiendo de tu objetivo productivo.
em, y pues empezar a buscar en qué parte de Colombia las puedes encontrar. Porque hablábamos al principio que no hay muchos animales, ¿no? A pesar de que ha ido creciendo el número. Sí, Entonces, esa parte de buscar animales buenos, bonitos y baratos, pues no es tan fácil. ok, No es tan fácil, no es imposible, pero pues sí a veces cuesta un poco más. Por ejemplo, hay algunos, ya no tanto, pero hace unos años habían muchos proyectos en los cuales la idea era darle un núcleo a pequeños productores de ovejas o de cabras y tenían que encontrar 300 animales en 15 días. Entonces eso era bastante complicado y, y pues como que tengan eso en cuenta. Es encontrar animales buenos, bonitos, baratos es algo difícil. Entonces a veces vale la pena de pronto invertir un poco más en ajá, un valor un poquito más alto, ajá. eh, o no desesperarse, seguir buscando para tener pues una buena base. Bueno, entonces ya resolves el tema de los animales y digamos que arrancas. Entonces ya es un tema, de ahí en adelante viene lo que es el manejo, ¿no? O sea, es importante, Kimberly, porque a veces uno, pues yo recuerdo que cuando yo empecé con el tema agropecuario hace más o menos 15 años, que sembraba hortalizas, me gustaba por lo menos 2 veces al mes, por no ser yo agrónomo, subir un agrónomo a la finca para que me le diera vuelta a los cultivos, porque pues sencillamente él veía, o los ojos de un agrónomo pues ya ven cosas que uno no es capaz de ver. En el tema de pequeños rumiantes también es recomendable hacer visitas preventivas con un veterinario, ¿cierto? Sí, es importante, sobre todo preventivas más que curativas, porque si Ajá. no el costo en medicamentos y en el veterinario es mucho más alto. Pero pensar siempre en lo que es preventivo. Todo lo que se pueda hacer de salud, preventivo. Y no solamente piensen en un veterinario como en la parte de salud, también recuerden que hay zootecnistas o médicos veterinarios o tecnistas Ajá. que pueden ayudarlos un poco más en la parte de nutrición, de reproducción, de producción como tal, o sea, no solamente sanitario. Pero sí, sí es importante, como dices, que pues que piensen que es como otra producción animal en la cual el veterinario pues debe ir y chequear los animales antes de que se enfermen, Antes de que se donde hay que enfermen y se vacunarlos mueran. antes de que se enfermen. Exacto. Sí. Cada cuánto, porque, a ver, cada cuánto es recomendable porque mira que es importante cuando uno está haciendo la planeación financiera del proyecto, incluir esos rubros. Entonces listo, uno cuantifica pues digamos la mano de obra para cortar pasto, para ordeño, cuantificas la compra de un macho, el mantenimiento de los apriscos, los fertilizantes, pero también hay que presupuestar esa asesoría técnica. Entonces, en ese orden de ideas, cada cuánto debería, pues para uno estar tranquilo y hacer las cosas bien, cada cuánto es lo recomendable que un veterinario o un MBZ te visite en el aprisco. Va a variar mucho dependiendo de la cantidad de animales que tengas, del costo de la visita del profesional. Ajá. Eh, pero antes de establecer, piensen que es importante que los guíen en toda esa proyección. ¿Listo? Como piensen antes de empezar, allí como una asesoría. Y Hasta en una la, vez hasta en la compra, establecido, ¿cierto, Kimberly? O sea, uno debería pagar a un veterinario y decirle, venga, acompáñeme a comprar. la compra es importante. Es importante porque esa va a ser la base, tu base en la cual va a empezar tu producción. ¿Listo? Sí. Entonces, la selección de los animales es algo vital. Entonces, puede ser que tengan prognatismo, que es una parte en la cual los dientes no están alineados.
de Ajá. los animales y esto puede tener pues repercusiones en las que los animales no van a durar tanto, van a tener problemas en la alimentación. Em, También mirar bien toda la parte de si tienen o no pezones supernumerarios, es decir, que tengan mayor cantidad de pezones las hembras, lo cual pues no es como tan deseable. Entonces sí sería bueno que en la parte de selección pues los asesore también pues un profesional que sepa del tema. Digamos que algunos de ustedes que son pequeños productores o están pensando en que no sea, en que no van a tener 200 ovejas, sino solamente 5 o 6. Van a decir, pero ¿en qué momento yo voy a pagarle a un profesional que me cobra 300.000 pesos la asesoría? Y es algo que es muy real y que pasa en nuestro país. ¿Listo? Ajá. Entonces, pensemos allí un poquito más allá. Estoy adelantándome como un poco en el tema, pero una sola golondrina no hace verano. ¿Listo? Entonces, es importante también que miremos en nuestros vecinos como aliados, miremos quién más cerca puede tener animales o que también esté pensando en montar algo allí, en caso de pequeños productores, en las cuales la visita de un veterinario si va a cobrar exactamente lo mismo por un día que vaya a ver 5 animales, pero el vecino tiene otros 10 animales, pues pueden dividir el costo de la visita entre los dos, ¿listo? Sobre Ok. todo para cuando son pequeños productores. Y las fincas están O cerca, cuando pues. y las fincas están cercas. Ya cuando son productores más grandes, pues es un poco más fácil de que el veterinario vaya un día o Sí. mediodía, dependiendo de la cantidad de animales. Y No también, es tan Kimberly, fácil, porque dale. yo puedo tener poquitos, pero digamos que, y eso es bueno que lo tenga en cuenta quienes nos están escuchando y están pensando en involucrarse en este tipo de proyectos. Yo puedo tener poquitos, pero o sea, tengo dentro de mi plan, o sea, supongamos, compré un muy buen macho y 4 muy buenas hembras, entonces tengo 5 animales, pero yo sé que mi proyección va a que en 6 meses debo tener 30 y que le voy a meter duro la ficha. Entonces digamos que ahí sí eh, estamos hablando de un productor que hoy por hoy listo es pequeño, pero que está haciendo un plan que va encaminado a convertirse en algo, digamos, muy serio, ¿ya? Diferente es a que de pronto yo tengo 5 cabras por fregar, para que, ay, oiga, la necesito, o 5 ovejas para que me coman un pastizal que no quiero que esté, ¿cierto? Sí, pues bueno, creo que no todos, pero a veces cuando hablamos de cabras, que también fui productora o soy productora de cabras, como que empezamos sin saber, empezamos con 2 cabras, 3 cabras y cuando nos Ajá, dimos cuenta tuvimos 20. sí, Y como profesionales también nos pasa que sabemos que tenemos que tener el objetivo productivo, hacer una proyección antes, pero todo eso lo obviamos y cuando nos dimos cuenta estamos con 20 cabras y no sabemos qué hacer. sí, Entonces, sí tener en cuenta eso, que la prolificidad, es decir, el número de animales que pueden tener en cada parto estos animales es más alto. Entonces, rápidamente, pues puede ser como exponencial el crecimiento, como tenerlo en cuenta. sí. Eh, que vuelvo y hago énfasis, la mayoría, si hablamos en la parte de tenencia de la tierra en Colombia y de producción, más del 80% somos pequeños y medianos productores, no somos grandes productores. ¿Oscilan entre Entonces, cuánto? El pequeño cuánto y el mediano y el grande? sé que son más pequeños y medianos les siguen. Ya ahorita busco el dato y se los No, doy para no dejarlo pero muy hasta largo. qué número de cabras o ovejas es pequeño. 200 animales. ¿Es pequeño? Pero 200 animales es mediano. Úpale. ¿Y grande? Pero en las más de 200 animales. Ok. Pero la mayoría, según una encuesta que hicimos hace poco en unos departamentos de Cundinamarca, son menos de 40 cabras por productor. Ok.
Entonces, realmente, pues es algo que es pequeño, listo, como para tenerlo allí en cuenta. Em, Hay como dos cosas que no quiero que se me escape. O sea, miremos otra vez a nuestro vecino como un aliado, que como colombianos a veces nos cuesta mirar esta parte, Sí, ¿sí? Que eso nos va a ayudar tanto como a fortalecernos, como a reducir costos y como para que empecemos a crecer como todos a la vez. Em, ¿Y por qué lo digo? O sea, esto va involucrado tanto en la parte de comercialización como incluso de manejo. Si se va a hacer la inversión, por ejemplo, en un macho, diste el ejemplo, Andrés, de un macho y cuatro hembras. ujú, ¿Cuánto nos cuesta un macho o un buen macho? Listo, nos va a costar cierta cantidad de dinero. mm, bastante. Va a llegar un momento en el cual no lo vamos a poder utilizar porque vamos a tener son puras hijas de él. Sí, es Entonces, exacto. ¿qué va a pasar? Es como son ciclos tan rápidos en las cuales estas especies tienen gestaciones súper rápidas de 150 días, aproximadamente 5 meses, pues ya al año y medio o al año ya no es tan fácil utilizar el mismo macho. En cambio, si tienes aliados cercanos, puedes utilizar, por ejemplo, el mismo macho Claro. cuando son pequeños productores. ¿Listo? A no Sí, ser que que riesgos traigas, a no sanitarios. ser que traigas una camada nueva de hembras, ¿no? Sí, pero otra vez, ¿cuánto no cuesta Sí, unas hembras? ¿Listo? Entonces, cuando se hace esa proyección y se mira la cantidad de el costo de los animales, a veces es como esto no va a ser rentable. Y es cierto. O sea, por ejemplo, en ovinos, para que sea rentable y se quiera vivir solamente de ovejas, en cuanto a producción de carne, más específicamente, se necesita al menos 180 animales, ciento sí, ochenta hembras de vientre. sí, Entonces es una cantidad súper grande. sí, Entonces, ¿dónde quedan los pequeños productores? Pues los pequeños productores sí lo podrían hacer, pero que se necesitan aliados, vecinos aliados, que hagamos una asociación o que hagamos alguna organización sin ánimo de lucro que nos permita también comercializar y poder pues crecer a la vez. ¿Listo? claro. Entonces, ¿cómo dejarles eso allí, allí que es un tema importante? Es un tema importante. No porque sean pequeños productores, no quiere decir que no lo puedan hacer. Probablemente empezar con 5 o 10 cabras no va a ser con lo que van a vivir el día a día. Ujú, Probablemente sea como una producción secundaria al principio, sí, pero ya más adelante, pues ya es cuando esté un poco más desarrollado, pues se pueda desarrollar un poco más. ok. Hablabas, Kimberly, de una segunda cosa que no querías que se te escapara. ¿Cuál era la otra si la tienes ahí en el tintero? Andrés la olvide. Bueno, no importa, ya te vas a acordar. Yo te quería preguntar algo y es, resulta que he visto un ejercicio muy bacano que se hace en bovinos, que es sacar esa vaca que llaman siete colores. Y empiezan, la otra vez estuve ayudando a comprar un ganado por los lados del lago Calima y encontramos vacas muy buenas, de casi 30 litros, pues, y ordeñarlas, mejor dicho. Y eran vacas, obviamente, no va a decir que un mestizaje desordenado, no, sino un mestizaje, un mejoramiento genético que se viene haciendo desde hace casi 30 años, en el cual el dueño de este hato eh, cada año compra unas pajillas pues muy buenas de toros campeones, entiendo, pero va mezclando razas, ¿no? Entonces mete pardo suizo, rojo sueco, jersey, después mete Holstein, bueno, y va haciendo, digamos, va logrando unas vacas que vos ves que claramente son mestizas, pero con unas productividades muy altas. Acá en Colombia, dado que pues yo pensaría que hay temas de consanguinidad ya marcados, pensaría yo por los pocos animales y sobre todo pues cuando uno ve animales puros, a veces los ve pues no tan grandes, bueno no sé, pues cuando uno sale a ver como algunas fincas ve que no, este es un sanen, pero es que es un animal pues como medio que no tiene la talla pues de esos sanen que uno a veces ve en Bogotá.
Entonces es bueno que, que acá en Colombia hagamos ese tipo de mestizajes y tratar de emular esto de los siete colores en el caso de las vacas, pues, o sea, tratar de emularlo con cabras. Bueno, lo primero es conocer nuestra genética, o sea, conocer que las cabras no son originarias de nuestro continente, eso como tenerlo claro, que cuando hablamos de cabras lecheras y hablamos de razas lecheras, son sobre todo europeas, que vienen de Suiza, Francia, como Sanen, Alpina, La Mancha, Ujú, bueno, la nubiana, digamos que hay una parte que viene más de Norteamérica, ok, eh, pero entonces, digamos que esas son las razas que por sí hemos como establecido, bueno, o sea, se sabe que son razas lecheras y producen cierta cantidad de leche y de sólidos totales en la leche, sí, que es lo que nos permite hacer los derivados lácteos. ajá, Eh, pero hay otros tipos de razas y de genética, por decirlo de alguna forma, que está en nuestro país y que se ha adaptado a las condiciones de nuestro país, que fueron las que trajeron en algún momento nuestros antepasados españoles que llegaron y han tenido más de 500 años de adaptación a nuestro país, a cada una de nuestras regiones, ¿sí? ok, Entonces, primero tenemos que empezar a conocer cuál es nuestra genética, ¿sí? Cuáles son esas razas que tenemos. Por ejemplo, está la raza santanderiana en el cañón del Chicamocha, en el cual la Universidad Nacional hace unos años hizo, pues, fue un proyecto de investigación fuerte que se estableció que es una raza como tal. ¿Listo? Ya se encuentra establecida que es una raza que vive en el cañón del Chicamocha y la cual es doble propósito. ah, ok, eso te iba a preguntar, el doble ¿Listo? propósito, ok. El doble propósito está un poco más enfocado hacia carne, pero se considera doble propósito. Y Entonces, está muy bien, porque de hecho he visto que en los últimos Agroexpo hacen exposición de esa raza, ¿no? entonces digamos que no lo conocemos, si no conocemos este tipo de razas que están establecidas y si de pronto alguien que recién llegó al cañón del Chicamochi que viene de Bogotá y dice, no, yo he visto muchas cabras, voy a traerme una Sanen o voy a traerme una La Mancha y voy a soltarlas acá en el cañón del Chicamocha como he visto que hacen los demás, pues no se va a adaptar de la misma forma. ¿Listo? Entonces lo primero es identificar y reconocer cuál es la genética que tenemos, en qué condiciones se adapta y asimismo poder establecer pues cuál se puede utilizar para qué objetivo específico. ¿Listo? No estoy desconociendo que las razas de leche, las cuales nombré, son especializadas en leches y hay que utilizarlas, sí, hay que utilizarlas, pero con un tipo de manejo pues diferente. ¿Listo? Ok, Como para tenerlo en cuenta. Ya devolviéndome otra vez a tu pregunta en cuanto a la parte de lo que decías de las vacas siete colores. Entonces, esto se conoce, es como cruces o vigor híbrido. ajá, Vigor híbrido, no soy experta en genética, pero el vigor híbrido es hacer cruces en los cuales lo mejor de los padres o de los que vamos cruzando, pues se mantenga en estos animales y se transmita a la próxima generación de animales. Digamos que esto, eh, conozco es el caso sobre todo de Nueva Zelanda en ovejas, los cuales su base es Romy March, así se llama esta raza de ovejas cárnica, ajá, pero hacen cruces con otras razas para aumentar el vigor híbrido y no son totalmente Romy March, pero tienen un crecimiento pues mucho mayor. Es un crecimiento en cuanto a la, la, el peso de los animales, ok. peso de los animales al sacrificio y a la canal. Entonces sí es algo que se puede establecer y se puede hacer, pero no conozco ningún caso en Colombia, para serte honesta. Los casos que conozco son de otros países. Y Kimberly, sería chévere llegar sí, hasta allí. Pero antes de llegar allí, tenemos primero que conocer cuáles son nuestros animales.
Pasa igual, por ejemplo, en ovinos, en la cual estaban la raza etíope, sudana, abisinia, que también hubo otro proyecto de investigación, ¿Esos son también los hace unos años en camuros? la Universidad Nacional, en la cual, en la cual se quería establecer eso, si eran tres razas diferentes o si realmente era una sola raza. Ok, Y bueno, ahí entran en pelea varias asociaciones, pero más allá de eso tenemos que conocer cuáles, cuáles son nuestras genéticas, tanto en ovejas y cabras, para qué nos sirven, y a partir de allí sí empezar a hacer, pues puede llegar a hacerse un programa de mejoramiento pues consciente, no simplemente porque nos vendieron este macho que nos costó muchos millones de pesos en Agroexpo y se ve cárnico, entonces cojámoslo con todas las ovejas de la región, que ya, a veces se ve así. Entonces es algo que no es consciente, ni es ordenado, ni es algo como organizado. ok. Bueno, voy a hablar de pronto una bobada aquí, no me vas a regañar, por favor, suavecito, con esta bobada que voy a decir, si es bobada, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy aquí en el Valle del Cauca, en la cumbre, 1600 metros sobre el nivel del mar? Entonces voy a arrancar mi proyecto y yo quiero animales, quiero buscar unas hembras rústicas que sé que pues van a tener mejor resistencia a esta locura que es este clima de la cumbre, que a veces tenemos unas noches muy frías, pero este año en la ola de verano que hubo llegamos a casi a los 30 grados Celsius, que nunca se ha visto acá y creo que se va a seguir viendo de aquí para adelante que vamos a tener este clima totalmente loco. Entonces me traigo unas hembras de la Guajira, ¿sí? Como base, como vientres y digo, bueno, voy a traerme el ejemplo que acabas de decir, voy a traerme un macho Sanen, hijo de un ganador de premios de no sé dónde, y nieto de otro campeón, y entonces voy a hacer ese cruce. ¿Eso sería un error? Bueno, esa pregunta es difícil de responder, pero piensa que empecemos con las hembras. Ajá, Las hembras están adaptadas a unas condiciones muy diferentes en la Guajira, ok, ¿sí? Las cuales as- caminan una cantidad de kilómetros al día, sí, en las cuales, pues la parte, o sea, probablemente no sean muy grandes, puede ser, no, ahí sí desconozco un poco, pero tú les vas a traer de un clima que es caliente. Me dices a la cumbre, 1600. Desde que haga pues un poco de calor, creo que no habría pues ningún inconveniente. Pero cuando baje y haya esos cambios abruptos de temperatura, no sé qué también se adaptarán. Puede ser que sí se adapten, o sea, se podría hacer, puede ser. No lo sabría, pero digamos que listo, se te adapta. ¿Qué les vas a dar de comer? Podría ser que les tengas un buen manejo nutricional, una buena ración y alcance a cubrir pues todos los requerimientos nutricionales de ellas. ujú, Listo, podría ser. Em, pero cuando ya las cruzas con un sanen, ahí es cuando algo no me cuadra. No conoces nada en cuanto a estas hembras, no conoces si fueron buenas productoras lecheras, no ok, conoces si son solamente más enfocadas hacia carne y listo, les colocas un san. Puede ser que sí, que sus hijas vayan a producir un poco más en cuanto a la producción de leche, ok, pero no alcanzarán a llegar al nivel que tú esperas como si fueran una sanen puras, pues, o sea, no les puedes exigir de esa misma forma, porque no está en su fenotipo ni en su genética. O sea, tendría que ser bastantes años, o sea, sería mediano plazo, ajá, para que pudieras ver realmente, pues, un mejoramiento
O en esta sea, parte. algo así como las tataranietas. No sé si tataranietas o más. Ahí sí nos tocaría Vale. preguntarle a mi amiga genetista de a la profe. Te voy a Ajá. dar el dato para que le invites, que ella también trabaja con ovejas y cabras y Qué bueno. te lo puede, Eh, nos puede como aclarar esa parte. Pero Entonces, bueno, para mí sería un error, digamos sería un que error. ese ejemplo. Yo Listo. intentaría buscar más bien animales adaptados a la zona o a Ajá. zonas similares de 1600 metros Ajá. y que de allí sí fuera la base Si están en un la que pudiera poco, estar. que es más fácil, o sea, adaptar un animal que está, estoy en 1600, traer un animal que está a 2600, traerlo acá también podría ser un error. ¿Me puedes repetir eso, porfa? Traer Te perdón. traer un animal que está, estoy a 1600, supongamos que traer un animal de la sabana de Bogotá que está a 2600 metros sería un error también, o sea, bajarle, no sé, como traerlo más hacia como el trópico, algo más caliente. No necesariamente puede ser un error, depende de la raza. Ok, Se pueden adaptar, hay razas que se adaptan a diferentes tipos de temperatura y de ambiente, se puede hacer. Simplemente tiene que tener un tiempo pues de adaptación. No le puedes exigir al animal que sea igual de productivo en un mes o en 2 meses, claro, tiene realmente que adaptarse. claro. Mira Listo, pero sí, o sea, que, sí, sí se podría hacer. Es un poquito más complicado es cuando es al revés, cuando estamos en zonas bajas y subes animales a ok, zonas es altas. más complicado. Mira que de aquí yo voy sacando como una gran conclusión. Obviamente cada uno de los que está oyendo pues sacará sus conclusiones, pero para mí queda muy claro que la compra no la debe hacer uno solo, que esa compra es factor clave de éxito y que ahí en una mala compra el proyecto se puede quebrar muy rápido, casi que en menos de un año puede estar por fuera ya. Bueno, lo otro es, y también lo dejo al tintero y por eso es muy importante la proyección antes de empezar, es cuánto van a valer esos animales. Muchos proyectos pasa que se invierten en animales que son bastante costosos y el tiempo de recuperación es muy largo. Es decir, que necesitas mucho tiempo para recuperar esa inversión de esos Claro, animales. O incluso de un macho en la que pagas de un macho 5 millones, que se han visto casos, 6 millones. sí, Eh, en lo que no lo llegas a recuperar si eres un pequeño productor. Si eres mediano grande es otra historia. O si eres un productor que se dedica a vender hembras de vientre o que sale y que vive de otra, digamos, de estar en ferias, bueno, eso es diferente. Pero si eres un productor que quieres producir carne o quieres producir leche, que eres un productor comercial y vas a invertir en un animal de 6 millones, 5 millones, es algo que no se va a recuperar ok, fácilmente. ok, ¿Listo? Entonces, si se realiza la proyección y ven que sí lo pueden recuperar, háganle. O sea, sí, adelante. sí, aunque Pero tomar la decisión solamente porque el animal es bonito por fuera o porque ganó una feria no es algo que sea consciente. no, y aunque No es algo que sea financieramente consciente. uno debe hacer como pruebas muy ácidas, porque a veces el Excel puede con todo y llegas a unos números que ya en el plano funcional no se van a dar. Entonces hay que tener Lo mucho otro cuidado. es que no estamos tan avanzados en ovejas y en cabras en cuanto a que vemos animales bonitos y tomamos la decisión en base a eso, pero realmente tendríamos que tomar la decisión de qué animales comprar es si transmiten o no ciertas características productivas. Claro, que Y yo en el no, momento sí, no hay cómo probar o que solamente si has sido un productor que lleva bastantes años y que tienes unos buenos registros y que puedes decir, sí, las eh, tengo registros de que los padres de este ejemplar tuvieron una buena producción, ujú, pero realmente son pocos los productores que son juiciosos en esta sí, de parte. acuerdo. Sí,
Ok, Entonces no hemos llegado al punto, como ya está más establecido en bovinos, en las cuales compras una pajilla o eliges que la pajilla la eliges porque han sido probadas y se prueba como tal que realmente la característica se va a transmitir a las hijas. sí, ¿Listo? de acuerdo. Entonces no hemos llegado en el país todavía a eso, aún hace falta pues bastante trabajo. Esperemos que algún día lleguemos allí, que podamos tomar las decisiones no por el animal que tan bonito es, sino realmente porque la característica se transmita y se Ki- exprese. Kimberly, se me quedaron un montón de preguntas en el tintero, la hora ya se fue rápido. ¿Cómo la pasaste? Súper chévere, Bueno, muy chévere. Kimberly, en este momento estás asesorando proyectos productivos, ¿en qué estás ahorita? Porque si estás, digamos, en función de asesorar a algún productor, pues aquí está el micrófono abierto para que dejes tus datos. Bueno, pues en este momento no me encuentro en el país, estoy haciendo los estudios de doctorado en Australia. ¿Estás en Eh, Australia? sí, ¿Y estoy qué en hora es allá? Australia. Son va a ser la 1 de la tarde del sábado. Ah, bueno, bueno, no, ok. Yo Eh, pensé que era la el madrugada proyecto, del miércoles o algo no, así. Bueno, no. no, el proyecto es precisamente con nutrición en cabras, Ajá, en cabritos, cómo hacer que crezcan rápido, pero que también sea de una manera saludable y con bienestar animal. Vamos a ver, ahí les estaré contando cómo va esto, apenas voy como en los primeros meses. ok. Entonces ahorita sí, pues no estoy asesorando ningún productor, pues en el momento estoy más enfocada a mis estudios, pero eh, tenemos un grupo, el cual se llama el Grupo Aries. Nos pueden encontrar así como Grupo Aries en Instagram, sobre ¿Aries? todo. También tenemos Facebook Aries, Ok, Grupo Aries, ok, en la cual se brinda asistencia técnica de pequeños rumiantes, tanto de ovinos como de caprinos. ok. Y sobre todo somos veterinarios o tecnistas profesionales, los cuales pues nos hemos dedicado la mayoría de nuestra carrera a estas especies, o sea, conocemos del tema y estamos sobre todo muy ligados a la parte de universidades, o sea, intentamos que todas las decisiones pues sean basadas en evidencia científica. ¿Listo? Bueno, Entonces, como para tenerlo en cuenta. Kimberly, muchas Tanto en gracias. Cundinamarca, el Ah, Tolima, ok, en muchas zonas estamos. qué bueno. Kimberly, bueno, no. Pues ya llegamos al final, ya viene un programa desde México, tu espacio con Enrique Acevedo, para que sigan conectados aquí, por favor. Y Kimberly, espero que te volvás a dejar invitar por acá. Claro que sí, quedo atenta para una próxima. Un abrazo. Chao, chao, gracias. Chao. Chao. Y era Kimberly Capdevila desde Australia con temas alusivos a los pequeños rumiantes. Hombre, anímense que es muy bacano el tema de las ovejas y las cabras. Y yo me despido, esto fue todo por hoy en Crónicas Agropecuarias. Volveremos a estar el próximo viernes a la misma hora. Sigan aquí conectados porque ya viene Enrique Acevedo desde México con tu espacio. Chao, chao.